y te damos la bienvenida, Arenia. ¿Cómo estás? Hola, Gracias por venir aquí a Despierta. buenas Bienvenida, noches buenas y noches. muchísimas gracias. Estaba deseando este compartir. Qué bueno. Pues es un poco una costumbre que el invitado, los invitados o las invitadas nos platiquen un poquito acerca de quién es Arenia. Bueno, no todos nos platican de quién es Arenia, pero ¿entendiste? Sí, ¿de quién son ellos? Bueno, Así que, pues por favor, platícanos un poquito acerca con de ti. mucho gusto. Bien, lo cierto es que en este momento me encuentro en pleno desarrollo y en pleno compartir una tesis doctoral sobre neurociencias que he estado llevando a cabo a lo largo de los años, aprovechando mi especialidad en psicología cognitiva conductual y 12 años de experiencia con el ser humano, donde hemos llegado a conclusiones muy, bueno, impresionantes para este momento, y es que el ser humano realmente ha dado un salto evolutivo de calidad y un salto evolutivo respecto al Homo sapiens sapiens, no solamente porque tiene dones y talentos de nueva generación, sino porque ha demostrado tener desarrollo cognitivo superior a lo esperado, especialmente cuando no se encuentra en condiciones tan limitantes, quizás por un paradigma social, cuando se encuentra más ligado a un medio ambiente natural y sobre todo cuando se permite ser único y auténtico, ¿no? Entonces, bien, en este momento me encuentro dando formaciones, sesiones individuales, retiros vivenciales y viajes que están enfocados en el despertar, en el desplegar de estas potencialidades, como en el ayudar al ser humano a encontrar esos dones y talentos, desarrollarlos, vivir de sus pasiones y liderar sus emprendimientos conscientes. Así, en resumen, es lo que me dedico en este momento: la neuropsicología, a, a la psicología cognitiva conductual, a ser facilitadora de este despertar del potencial y a crear planes de vida donde realmente uno se dé cuenta de que es una maravillosa singularidad y genialidad en el universo. Me encanta. Y cuéntame algo, ¿cómo fue que te interesaste en estos temas? ¿Hace cuánto? ¿Cómo empezó? Bien, yo de alguna forma, yo primero me gradué en arquitectura e ingeniería Sí. y estando ya postulando para profesora y estando en pleno desarrollo de una tesis que tenía que ver con bioarquitectura y que se adaptara a la singularidad, a la idiosincrasia de los lugares, me encontré en lo limitadísimo que era el paradigma social a la hora de que se pudieran desarrollar ideas originales. De alguna forma estaba tan limitado que había soñado toda mi vida en dedicarme a eso y de repente me encontré que quizás mi futuro no era un futuro potencial, sino un futuro gris y enjaulado, ¿no? Entonces Mm. decidí salirme de la corriente, decidí salirme de un futuro que yo había labrado, que era maravilloso, y me enfoqué en el encuentro con aquello que realmente me apasionara desde dentro y encontrar cómo cambiar mi entorno para poder ser libre. Entonces ese camino me llevó a ir encontrando muchas distintas herramientas, muchas disciplinas, muchos caminos y tomé la decisión propia, ¿no? De autoelegirme para un propósito existencial que realmente mereciera la existencia, el estar aquí. Entonces, por eso mismo fui buscando qué herramientas me podrían permitir, primero, evidenciar que el ser humano era extraordinario, evidenciar que el paradigma no nos estaba permitiendo serlo, y luego cómo podía realmente demostrarlo al mundo, ¿no? Y creo que la ciencia en este momento es la fórmula magistral que todo el mundo agarra para decir esto es verdad. Entonces me dediqué a formarme más y más, ¿no? En la psicología cognitiva conductual para entender los modelos de comportamiento, los que adquirimos como los que creamos. Y luego la neurociencia, que me permitía entrar en un campo multidisciplinar, ¿no? Conocer muchísimas otras profesiones, técnicas y ciencias que me permitiera llegar a conclusiones propias. Así que todo lo que he ido evidenciando a lo largo del tiempo, de que el ser humano es increíble, podía ahora demostrarlo al ser humano para que pudiera creer en ello, ¿no? Entonces me viene de ahí, de primero mi propia necesidad de ser libre y luego el apostar porque co-creemos un mundo diferente, ¿no? Que nos permita ser auténticos. Wow. Bioarquitectura, me interesa muchísimo. ¿Ya no seguiste en ello? Seguí, hago, no es mi primera profesión, la verdad es que me dedico a muchas cosas, ¿no? Que si Sí. neurociencias, que psicología cognitiva conductual, hago trabajos de bioarquitectura ayudando también a permacultura y a proyectos que aplican la geometría sagrada, los domos, para poder trabajar bien los medio ambientes que creamos, ¿no? Al fin y al cabo, la bioarquitectura permite crear un medio ambiente natural en simbiosis, ¿no? Porque hemos trabajado ahí con materiales, hemos trabajado con tecnología y sin embargo entra en simbiosis perfecta con la naturaleza y permite ser un canal de las energías cosmotelúricas, ¿no? Entonces la bioarquitectura me apasiona
y colaboro en proyectos que facilito de alguna forma, ¿no? Ese conocimiento para el que se está haciendo a sí mismo, su casa, su lugar, como el que está creando comunidades tipo Auraville, ¿no? Sí, yo sé, está interesantísimo, de verdad. Tenemos que platicar después de ello. Me da mucho gusto. Activa tus dones. Todos tenemos dones, todos. Cierto que sí, ¿no? Porque primero, por un lado, toda nuestra experiencia de vida, si nos enfocamos en adquirir la maestría de vida, nos estamos enfocando de alguna forma en mirar al pasado desde una forma potencial, dejar de utilizar el pasado para contarnos una mala historia de nosotros, una historia limitante que nos impide ser increíbles. Mirar al pasado y darnos cuenta de que 10, 20, 30, 40, 50, los años que sean de vida, son una cantidad tan grande de horas de experiencia viviendo que de ahí tienen que salir sin duda alguna dones, talentos, capacidades y aprendizaje que de ir a mirar con esa mirada potencial el pasado, ya me permitiría tener un presente potencial. Por tanto, ya hay dones y talentos que dependen de eso que yo llamo el legado de la experiencia de vida, que te permite consagrarte con tu maestría de vida. Y luego además está que podemos encontrarnos aquellos dones y talentos que hemos apreciado a nuestro alrededor y que también se nos han quedado, ¿no? ¿Cuántos de esas profesiones, por ejemplo, se aprenden de mirar a otros? ¿Cuántos aprendizajes se aprenden de solo de observar, ¿no? Y de compartir con otras personas? Entonces, realmente tenemos muchos dones y talentos, pero creo que no nos sabemos valorar. ¿Cómo los valoraríamos? ¿Por Bien, qué crees eso? ¿Por qué crees que... Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que las personas estemos mal encaminadas? pienso que por un lado, por lo que yo me encuentro también y bajo mi propia experiencia personal como ser Sí. humano, yo me he encontrado teniendo que arrastrar durante mucho tiempo de mi vida un sistema de creencias que me estaba impidiendo ser. Creencias que me decían que yo no podía, que no era suficiente, que no era adecuada, que debería ser otra cosa, que mal lo hice y entonces me castigo en el presente, arrastraba culpa, arrastraba mucha falta de amor propio y por tanto también mucha falta de autorreconocimiento y quizás una necesidad de valoración externa. Creo que como ser humano no he sido la única que se ha encontrado con esto, por tanto creo que no nos estamos enfocando bien en poder mirar los potenciales, nos tiramos mucho tiempo de nuestra vida mirando lo que falla, lo que no es correcto, lo que fue y lo que ya no está pasando. Uf. Y entonces te diste a la tarea de decir, veo estas fallas en, en mí, por lo pronto yo, ¿no? En ti Ujú. misma, y dijiste, yo tengo todas estas broncas, quiero arreglarlas todas. ¿Cómo? Pues así, 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 así. ¿Sientes que todas están resueltas hoy? Todas se pueden resolver, te voy a explicar cuál es mi clave así sencilla. Y es que la inmensa mayoría son mentiras. La inmensa mayoría de los fallos son mentiras. Porque uno es ahora, en este instante, libre todo el tiempo y todo el rato de ser como quiere ser. Pero a veces nos contamos una infeliz historia de quiénes somos y parece que tenemos que luchar contra ella, cuando en realidad tenemos que dejar de contárnosla todos los días. Desde mi punto de vista, creo que no hay tanto que resolver, y hay, pero hay mucho más que dejar de contarnos mentiras, porque sostenemos demasiada ilusión de quiénes somos y normalmente no es una buena ilusión. Es un yo nefasto, un yo pasado, un yo idea o un yo ideal que tampoco soy, que a veces me cuento que soy estupendo, maravilloso en cosas que no soy. Entonces, enfrentarte con el sistema de creencias, ya sea nefasto, sea ideal, y enfrentarte con él paso a paso, iba a decir más bien, creencia por creencia. Pasarte unos días diciendo, voy a ver todo lo que creo de mí, todo lo que creo de la realidad y voy a comprobar qué es verdad y qué no. ¿Qué es lo que no soy? Quizás es más fácil. Y Arenia, ¿cómo puedes comprobar qué eres y qué no eres si tú crees tus creencias? Claro, creer las creencias se convierte en tu dogma de fe personal. No tiene uno que tocarlo si uno es feliz. Si tú estás bien y en balance con tu vida, estás bien y no te supone un problema, tampoco te vas a plantear nunca tener que mirarlo. Ahora, si tu día a día, el resultado de tu día a día es infelicidad, insatisfacción, limitación, sometimiento o encontrarse continuamente con puertas cerradas, que los proyectos no salen o que aquello que diseñamos nunca ocurre, que las personas nos traicionan, bla, 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 si tu día a día es nefasto, entonces tienes que ir a enfrentar el sistema de creencias y para empezar es, ¿qué creo yo de mí? Y ponerse quizá a escribir o a leer.
Yo eso le llamo una recapitulación eficiente de lo que soy, de mi pasado y de lo que pienso aquí y ahora. Y lo pongo en cuestión. Cada uno de los pensamientos que vienen en mi mente, necesito ponerlos en cuestión. ¿Esto es verdad? Ujú. ¿Esto puedo contrastar que lo es? Porque si es verdad, me lo quedo. Si me gusta, me lo quedo. Y si es verdad y no me gusta, lo desecho. Y si es mentira, lo desecho. Entonces, y a partir de ese momento solo hago lo que quiero y lo que me sienta bien. Y no hago lo que no me gusta o no me sienta bien. Tomo las riendas, ¿no? De mi experiencia, de mi mente y de mi vida, de lo que soy. ¿Y cómo resuelves el aspecto, por ejemplo, o sea, si vivimos pues en un clan, en una manada, con una familia que tiene las mismas creencias, ¿cómo enfrentas esa creencia de decirle a papá, a mamá, ahí te ves? ¿Cómo haces ese punto de decir, pues sí, mi vida he hecho esto, pero hoy ya no lo hago porque me estoy reencontrando? ¿Cómo resuelves esa parte? Vale, la primera parte sería esa familia depende de ti, porque si la familia no depende de tu actuación diaria, imagina, ¿no? Eres el hijo de, entonces por lo pronto la familia puede seguir su línea y su inercia sin ti, te puedes permitir dar un paso al lado y decir, necesito poner en cuestión mi propio sistema de creencias. Los demás son libres de ser. Ahora yo, Como ellos, claro, yo quiero la misma libertad de ser. Ahora, es muy posible que a lo mejor las creencias que tú tomes a partir de entonces respecto a ti no sean las mismas que toma el otro, pero en qué momento no eres ya adulto para tomar tus propias decisiones. Y ser adulto y tomar tus propias decisiones no es confrontar a los demás con sus ideas, es respetarlos. Y si respetas al otro, lo que quieres para ti es el mismo respeto. Y respetando, cada pasito se puede dar sin perder a la familia, sin perder a la gente que quieres y sin perder lo que te importa. Solamente exigiendo respeto. Te doy respeto, pido respeto. Mientras Y que no yo me tendrías por encuentre. qué perderlo, Claro, no hay por qué. A veces la porque gente también es tu tiene familia. miedo. Hay gente que tiene miedo, ¿no? Quizá hay un miedo visceral ahí de, ¿y si hago algo en contra del clan y los pierdo? O me echan o me destierran, ¿no? Como debe de Mm. o la ser muy... castiga, ¿no? Porque suele suceder eso. Tú quieres salir, te quieres empezar una vida, pero a veces te castigan, ¿no? Te obligan a veces a volver, ¿no? A esas creencias, a esos comportamientos por formar parte de eso, ¿no? Claro. Y ante esa situación, cuando uno ya está soltando lo que no es y adquiriendo lo que es, uno se autoelige para respetar a los demás, también se da cuenta cuando el otro no le está respetando y simplemente le ama en ese momento. Mira, papá, mira, mamá, te amo, pero te estás equivocando si me estás intentando demostrar amor sometiéndome. Eso también será amor, pero te voy a decir que esto también es amor. Yo te respeto con esa decisión de intentar traerme de nuevo al sistema de creencias que tú conoces, pero yo vengo a hacer evolución para el clan, para la humanidad, para mí. Hay que evolucionar y está todo bien respetando todo el legado de la ancestralidad, todo el legado de nuestro transcultural, el legado familiar, respetándolo, pero tomando una decisión sincera de ser único, de ser tú mismo. Mira, aquí hay una pregunta. No sé quién eres porque no salió tu nombre en LinkedIn User, nos puedes decir ahorita. ¿Son nuestros entornos, trabajo, familia, etcétera, los que detonan nuestros miedos inconscientes grabados en nuestras memorias? Es cierto que los entornos, estos microambientes, tienen su propio sistema de creencias. Cada microambiente es como un paradigma. Cada paradigma tiene un sistema de creencias que se autogobierna a sí mismo. Como un clan, como una familia, tiene su propio sistema de creencias y eso permite que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces sí que ocurre que si en un entorno, en este caso laboral, por ejemplo, nos saltan nuestros miedos inconscientes, la suerte que tenemos es que ahora son conscientes. La suerte que tenemos es que ahora están a la vista. Ahora puedo ver lo que antes no veía. Lo veo, lo reconozco y tomo una decisión consciente de solucionarlos o dejar de creer en ellos. Antonio Loza. Ah, ¿cómo estás? Adelante, Buenas Daniel. noches. Buenas noches. Es el que escribió, el que... Sí, lo que pasa es que por alguna razón no le pusieron el... No, no es que no le hayan puesto, por alguna razón no lo captó la máquina, yo qué sé. Pero buenas noches, Antonio. Ok, entonces tú tenías... ¿Cuántos años tienes? Si Yo, es, no es mucha indiscreción. no, 40. A la mujer no se le pregunta la edad. Es una creencia. Yo tengo 40. Y en este tema de, digamos, pues, ¿cómo se le puede decir? Autodescubrimiento, autoindagación, sigilo.
¿Llevas cuánto tiempo? Pues yo me fui de casa con 16, entonces con 16 ya empecé a estudiar al ser humano porque no lo entendía. No entendía cómo podía irme tan decepcionada con la familia desde pequeña. Había Vamos a sido, hacer algo en este programa. sí, En lugar de que nos enseñes, muéstrame tú lo que hiciste para que te vaya bien, y eso es el mejor ejemplo que algo puedes dar. encantada, claro que sí. Mira, yo me ¿Por fui qué con te fuiste a tu casa a 16. los 16? Verás, el entorno familiar no era el adecuado. Ok. No, era opresor muchísimo. Mis padres se separaron y la relación que yo tuve materna fue horrible, conmigo, con mis hermanas, ¿no? Después de ahí, saqué a mi hermana, la que era directa mía, la saqué de ese entorno tan, materno, tan nefasto, realmente era muy, muy malo, y me llevé a mi hermana a donde mi padre, para que se quedara ¿Más allí. chica o más grande? Es más chiquita que yo era la mayor. Las otras 2 ya venían siendo de otro papá, entonces estaban bien. Pero mi hermana pasó por lo mismo que yo y realmente estaba destrozada psicológicamente. Entonces la llevé a donde mi papá, me quedé unos meses allí, me fui de casa y dije, me voy a la aventura de vivir porque llevo desde los 11 años soñando con este momento, así que me voy. Con 11 años me imaginaba cómo sería vivir en la calle, cómo sería si me fuera, cuánto dinero me haría falta desde los 11 años planificando aquello. Pero bueno, no Qué fue mal, cañón. no fue mal, pero cuando te vas con 16 años no tienes ni idea de qué va la vida, la verdad. Te crees grande, pero no sabes nada. Entonces, claro, ¿Qué hiciste? empecé con una A tu hermana revista. la dejaste con tu papá. Sí, la dejé con Y mi tú dijiste, papá ahí se ven. y dije, me voy a buscar la vida a ver qué pasa. Y me fui de ciudad y todo. Busqué amigos que también se habían ido, ya con otras edades. La verdad es que yo eran más mayores, pero bueno, busqué una habitación. La verdad que siempre me busqué la vida muy bien. Siempre se me dio bien. Sabías un poco qué hacer, porque pues Llevaba planeando de los 11 años, entonces alguna idea tenía, pero bueno, luego los planes se te van el no primer mes, manches. solo tienes planeado el primer mes de vida. Ok. Luego no se parecen nada. Pero bueno, lo cierto es que fui ahorrando dinerito, 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 y eso sí, me fui con bastante dinero porque todo el dinero que cogía de Navidad, de cumpleaños, estaba guardado. O sea, de los 11 a los 16 ahorraste. Sí, mucho. En verano cuidaba a niños pequeños y hacía todo lo posible por tener mucho dinero y nadie lo sabía. Entonces, cuando me fui de casa, por lo menos 6 meses pude tirar con mi propio dinero. Eso fue mucho para mí. Entonces, bueno, me pasó que, claro, me fui con 16 años y yo estudiaba con las revistas de psicología, intentando entender el mundo con revistas, porque, claro, el magazine no había otra cosa para mí, no sabía cómo empezar y había dejado los estudios para poder irme. Y a los 18 tuve la suerte de que volví para el cumpleaños de mi padre y un amigo de mi padre, que era argentino, había tenido un problema, no había podido terminar sus estudios y entonces nunca había podido ser dentista como él quería. Y su mujer sí, y entonces eso a él se le había quedado en el corazón y tenía 5 hijos maravillosos y me dijo, no me puedo creer que tú hayas dejado los estudios, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y fui a un cumpleaños y ese hombre me dio la charla de mi vida que me hacía falta y decidí no parar de estudiar y no paré. Desde los 18 años estoy estudiando, entonces tengo arquitectura, ingeniería, 3 máster, 2 posgrados, porque adoro estudiar. Encontré que en el estudio me sentía poderosa, no en el sentido de superior a otro, sino me sentía con la capacidad de enfrentar cualquier situación, con la capacidad de resolver. Y si no la buscaba, si no sabía algo, lo busco. Si no lo sé, lo pregunto. Si no lo sé, lo estudio. Y si realmente me encanta, entonces me formo con pasión. Entonces encontré en los estudios una manera de sentirme fuerte ante cualquier situación. Eso me ayudó. Y lo siguiente que me ayudó fue ser emprendedora de mis propios movimientos, de que todo fuera creado por mí y para mí. El hacer mi mundo a mi manera siempre, mi vida, mi trabajo, mis pasiones, mis amigos, mis entornos. Entonces fui construyendo siempre lo que a mí me faltaba, familia, fui creando siempre grupos, siempre unía a personas que estaban sueltas, que estaban solas, conectaba, creía redes de conciencia entre personas que realmente se podían ayudar entre ellas. Y eso, el ponerte al servicio del ser humano, a mí fue lo segundo que más me ayudó. El decir, ¿yo qué haría? ¿Yo qué necesitaría? A mí que me hubiera venido bien a lo largo de mi vida. Que hubiera alguien que desinteresadamente me dijera algo importante, creyera en mí, me dijera que hay posibilidades. Entonces me dediqué a hacer eso y eso me da la vida, me permite estar siempre creciendo y me permite estar siempre ayudando y entonces cuando yo tengo un problema, al final, cuando yo no sé solucionarlo, me encuentro que tengo muchísimos amigos, ¿no? Porque yo he estado para ello y entonces si a mí me pasa algo alguna vez, me puedo caer de espaldas con los ojos cerrados, que sé que algún amigo va a poner los brazos a tiempo, ¿no? Entonces al final, haz al mundo como a ti te gustaría que fuera,
sé tú el cambio en el mundo que a ti te gustaría ver, perdona el pasado porque ya pasó y no seas ahora tu pasado, no seas ahora la persona traumada, sea ahora la persona curada, sea ahora tú la solución, es ser ahora lo que tú quieres ser y apostar por eso todos los días hasta que se hace tu verdad, se convierte en natural en ti. Y entonces Eres nos una quitamos. fregona, te aplaudo. O sea, de verdad, no conozco a nadie como tú. Gracias. Bueno, sí conozco a, pero no mujeres. Conozco Ujú, a hombres que tuvieron vivencias similares, ujú. pero te aplaudo, de verdad te Gracias, aplaudo. Quiero que me enseñes a hacer lo que hiciste. Está, eres un ejemplo, de verdad eres un ejemplo a seguir. gracias, muchas gracias. Gracias a, a Soad que nos presentó, Sí, qué lindo. de verdad, porque esta vez me sorprende. Me sorprendiste, habíamos hablado poquitito, pero nada que ver con esto. Ujú. ¿Y cuál presentación? ¿Y qué presentación? Me tienes que enseñar. ¿Qué te enseño? ¿Qué puedo enseñarte? Porque además, bueno, mucha gente, igual coincido con Miguel, ¿no? O sea, eres una parte que sí dejas un ejemplo, porque hay mucha gente que se va, pero carga un bagaje de dolor, de trauma, de resentimiento, y tú sanaste esa parte, ¿no? Entendiste cuál era tu camino y lo seguiste sin culpar, sin juzgar, sin cargar a nadie, ¿no? Eso es lo que creo que a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, dejar esa emoción de lo que te pasó, fuera bueno o fuera malo, ese peso, ¿no? Que cargas, ¿no? Y cómo dejo de cargar a esa parte, ¿no? Yo te voy a No, está contar cañón. quizá lo más difícil que me ha pasado en el camino, porque no fue fácil tampoco el camino. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil que me pasó en el camino era que cuando ya me sentía completa, entera, ¿Eso como cuánto tiempo después de los 16 fue? ahí ya estaba. 16.5. No manches, es que Imagínate, más me o menos tenemos pasó. mucho que A aprender. O los sea, en serio. 28, a los 28 me llegó una crisis existencial cuando ya era profesora de arquitectura, cuando no ¿Ya eras podía. profesora de arquitectura Sí, 2 años después de haberte ido de tu casa? no, 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 a los 20, 28. 28, 28. Ok, 28. ok. Eso, entonces a los 28 estaba ya de profesora en la universidad, y me encontré toda esa limitación del medio ambiente educacional y tuve que tomar una decisión muy violenta, muy difícil para mí, que era saltar de mi vida, que la había construido durante tanto tiempo, saltar y empezar de cero otra vez. Y fue ese camino, ese no fue lo más difícil, pero este fue doloroso porque a nivel social ya había construido una vida estupenda, ¿no? Me ¿Y dónde salí te fuiste a vivir? ¿Tú dónde vivías con tu papá? ¿Dónde dejaste a tu hermano? en una ciudad de España y yo me fui a otra. Pero después ¿Y, ya no paré de viajar, yo ya viajé mucho. Siempre he estado y viajando. tus estudios los hiciste en esa otra ciudad? Sí, me fui a varias ciudades hasta que llegué a una y me quedé bastante tiempo. Estudié, me formé, me quedé de profesora y ahí tuve que tomar la decisión de salirme de ese camino porque me encontraba, yo vi a las personas que habían llevado mi camino en el futuro y los vi grises, estaban tristes, habían perdido a sus familiares, porque no tenían vida social, no tenían vida familiar, porque solamente estaban en ese trabajo y además no les dejaban llevar sus ideas originales al desarrollo. Vi mi futuro y tuve que tomar una decisión, tirarme de un tren en marcha maravilloso. Entonces me bajo y ahora dedico unos años a el desarrollo más ya de la psicología y de cómo ayudar a las personas y creo las escuelas de conciencia. Y bien, me va maravillosamente bien y cuando ya llevo 7 años conozco a alguien y se me presenta el plan de vida estándar, pero maravilloso, que es ser mamá y tener una familia. Y yo que no tenía esos planes, también por mi pasado, tomé la decisión de si algún día pasa bien, pero no es una idealización ni un deseo vital, no. Si pasa, pasó, si no, yo sigo ayudando y creando mi mundo, ¿no? Entonces decidí dar ese paso y ahora cuando decido darlo y llevo 1 año y medio con esta persona, con planes de boda, fallece un mes antes de la boda y yo morí en vida. Ahí ya Claro. pensé, si había hecho todo lo que había que hacer, si había sido la mejor persona siempre, si había estado ayudando a todo el mundo, ¿no? Uno espera que cuando uno es bueno no le vaya a pasar nada malo. Y lo cierto es que la vida no funciona así. No, Yo, si me preguntas a mí, creo que es al revés. también pienso que no es ni lo uno ni lo otro. Creo que la vida es inesperada. Nos, Claro, cada quien se queja de lo que le pasa, claro, pues ¿de qué más? nos encantaría pensar que podemos predecir todo lo que pasa, porque tenemos miedo a la vida si no. Pero lo cierto es que no podemos predecirlo y a mí ese golpe yo no me lo esperaba
y mi persona se fragmentó, se cayó en pedazos. Y ahí tuve que iniciar un rescate Imagino. muchísimo más difícil que el que había iniciado en la infancia, que era cómo rescato a un ser humano que ya se ha muerto en vida. Pues tardé un año en moverme, en realmente moverme, o sea, en ir hacia alguna dirección y decidí hacer lo que se me dio bien en la infancia, que fue viajar. Entonces cogí un billete y luego cogí otro billete y luego cogí otro sitio y fui viajando por Asia y fui viajando por muchos lugares con el intento de decir, ¿quién soy yo ahora? Sí, Si ya no sí. soy quien era, ¿no? Y me encontré con algo nuevo que me cambió la vida, que era el ser humano naturaleza, que le contaba antes a Yeyetsi. El que yo no era un ser humano social, que mi vida que se había roto era un plan que no había pasado todavía, era un plan de futuro, de madre y de tal, que no había acontecido, que realmente la vida se lo llevó a él porque tenía que ser, pero que la vida me había dejado a mí aquí y no podía ser que yo me matara o que yo me hiciera daño hasta ese punto de desaparecer. Si la vida me había dejado aquí, había que aprovecharla. Entonces me alineé con ser Pues qué humano fuerte. naturaleza y decidí ser naturaleza y ver qué significaba eso. Me pasaron cosas tan increíbles. Cuando ya no esperas nada, la vida es tan increíble. Pasan tantas cosas tan maravillosas que al final me convertí en una persona absolutamente diferente a quien fui nunca. Entonces ahora mi plan, mi propósito existencial es demostrar que se puede superar cualquier cosa y que alinearnos con ser humano naturaleza y a la vez ser humano social nos permite lo mejor de ambos mundos, lo mejor de las dos partes, ¿no? Integrado en ti, en el ser. ¿Y hoy eres casada con hijos o...? No, no, eso ya fue para mí suficiente, ya fue mucho para mí. Cuéntame de ese viaje. Estos 3 años, esos 3 años fue tomar una decisión de guiarme por la voz interna y no sabía lo que era. Entonces decidí que todas las voces mentales yo no era. Decidí que no había nada esperándome y que no había ningún plan, ni pasado, ni presente, ni futuro. Entonces, si yo decidía esperar que el momento me diera cada paso, esperarlo. Y entonces esperé hasta que de repente un paso me llevó detrás de otro y empezó una persona conocida, me llevaba una idea, alguien me llamaba, se creaba un proyecto y al final acabé 3 años en Portugal, en Europa, creando movimientos existenciales y concienciales que conectaron Portugal con España, con Gran Bretaña, con Egipto y con México, grandes movilizaciones de personas para impactar en el consciente colectivo para que el ser humano pudiera, como en una gran constelación humana, descubrir que éramos increíbles si queríamos y que juntos éramos mucho más. Entonces, la vida me fue llevando sola. Yo sentí el llamado interno de que si yo era ser humano naturaleza y miraba a mi alrededor y veía a la gente triste, malhumorada, sin saber qué hacer en el mundo, roto por algo del pasado, no estaba viviendo la vida aquí y ahora. Entonces, si a mí me había pasado, ¿cuánta gente le podía estar pasando por muchas razones, no? Entonces me dediqué a dar charlas motivacionales, me dediqué a crear movilizaciones de personas para eso, tejer redes de conciencia, ¿Cómo las cuidarse los unos a conocían los esas otros. personas? Pues primero porque creé un retiro, me llamaron para crear un retiro y Ok. fueron así en una primera, después de un año inactivo, llegaron 28 personas. Entonces esas 28 personas, yo iba a tener un retiro y luego iba a tener otro. Y las 28 personas se quedaron de lo a gusto que estaban, Para el con segundo. con el segundo, entonces tenía un retiro con el doble de personas, nadie se quería ir del primero. Entonces, claro, me pasó que de No te repente puedo creer, eres demasiado tierna para irte de tu casa a los 16 años. O sea, yo sí, hubiera dicho, qué miedo para mi hija, pero qué barbaridad. O sea, me sorprendes. sí, no. Nunca me hubiera imaginado. Hay que no perder la ternura, y si se pierde hay que volver a buscarla, porque creo que ¿Cómo? es la cura para la ¿Cómo? adultez. Yo creo que a mí me ayudó quitarme la sensación de estar herida, el la creencia de si me han herido yo ya estoy roto para siempre. Entonces, tuve que ir a buscar al niño interior, que estaba detrás del niño herido. Y el niño interior no le pasa nada, es decir, lo que pasó, pasó y está siempre viviendo en presente, mirando este Mm. momento como ahora desde la magia de no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Va a ser nuevo, voy a disfrutar este momento, voy a ver qué pasa. La aventura del niño que no sabe qué es lo que va a pasar, que no tiene expectativas, que no tiene juicio,
que no está pensando cómo serás tú ni qué pensarás tú, sino que está en el momento a ver qué pasa y se ríe de todo. Entonces la sonrisa del niño ayuda. Ahorita tú acabas de decir algo, que el niño interior no tiene expectativas, Ujú. pero tú tenías una expectativa a los 11 años de un mundo diferente. Yo, mira, a los 11 años hablaba con las estrellas pensando que mi origen estaría en las estrellas porque yo no era de este planeta. Y no, hablaba con las estrellas diciendo, oye, me habéis dejado aquí y esto no tiene sentido para mí, este mundo está roto y mis padres, yo les contaba todos los días a las estrellas que se habían equivocado conmigo, que yo no debería de haber nacido aquí porque yo no encajaba. Entonces, esa frase estándar que dice, cuando no encajas en un lugar es que vienes a transformarlo. Y yo me lo tomé muy en serio. Entonces, no había una expectativa de que el mundo fuera mejor fuera. La verdad es que no la tenía. Lo que sí que tenía la expectativa era de que me iba a ir de casa algún día y lo iba a conseguir. Entonces, más que una expectativa, era un objetivo. Y fui a por ese objetivo hasta que lo conseguí. Y no me voy antes porque la verdad es que realmente me vi demasiado verde para irme. Pero a los 16 años dije, ya sí, porque ya puedo incluso trabajar sin que mis padres me den una firma, ¿no? Entonces, era el momento de intentarlo. ¿Y qué dijeron tus padres? A pesar de su dinámica infuncional, disfuncional crisis, o sea, pues Media ahí se ve. en el caso de mi madre no importó porque ella me había ido con mi hermana a casa de mi papá. En el caso de mi papá, él me dijo que yo ya era grande para tomar mis decisiones, que si me lo había pensado bien, y no me puso ningún impedimento, y siempre se sintió él orgulloso de que me había dejado hacer lo que yo quisiera y me había dejado ser libre. Así que, aunque de alguna forma al principio yo no lo procesé bien, que mi padre no hubiera hecho nada, en el fondo era lo que yo también necesitaba, ¿no? Que me dejara en paz, que me dejara libre, que yo quería crear mi propia vida, que la que ellos me estaban dando no me gustaba, entonces mejor que lo intentase cuanto antes. Y hoy tu hermana y tu papá, ¿qué hacen? ¿Qué dicen de ti? Aunque no importe, pero, Mm. o sea, para ver, o sea, en ellos también qué cambio hubo, ¿no? Bueno, como yo he pasado por tantas etapas, ¿no? La de los 16, las 28 y esta última etapa cuando falleció mi pareja, la verdad es que han tenido distintos puntos de vista sobre mí, ¿no? Pero en este nuevo renacer que yo he tenido, no me han no es que no me hayan reconocido, me han reconocido como un ser humano libre, pero no sienten la ligación, necesaria, o sea, no sé cómo explicarlo, pero soy tan diferente a quien fui, que para ellos soy alguien nuevo. No consiguen reconocer a la hija o a la hermana con la persona que yo soy ahora. Yo a ellos los amo como seres humanos, pero lo cierto es que yo ya fui creando mi propia familia, espiritual, vamos a llamarlo así, que también se le llama, ¿no? Familia de amigos, la fui creando a lo largo de los años. Entonces, para mí, a la hora de recurrir, recurro antes a mi familia de amigos que a la familia biológica. Y sin embargo, si a la familia biológica le pasa algo, yo estoy ahí para lo que les haga falta. Pero no hay un día a día, entonces no tengo muy claro cuál es su opinión o cómo me ven ellos. Nos respetamos y hay amor. En redes sociales, mi padre es el primero que me pone un dedito así en mis publicaciones, como buen padre, te da un me gusta y todas esas cosas, o me da el feliz cumpleaños, pero no tenemos tanta ligación, no hemos tenido tiempo en esta nueva etapa tampoco mía, ¿no? ¿Y vives en la misma ciudad? No, Que no, no, para nada. Yo me muevo muchísimo, entonces adoro viajar. Si aquello fue una cura para mí, ahora es un modo de vida que me apasiona. Sanaste a papá y sanaste a mamá. Sí, porque no me corresponde a mí convertirlos en personas diferentes. Ellos han elegido quienes quieren ser como adultos. ¿Qué Entonces, te enseñó mamá? mamá me parece, mirando todo el potencial que mi madre tiene, una persona tremendamente emprendedora. Siempre ha creado sus propios proyectos. Y yo siempre pensé, wow, esto lo debo de haber sacado de mi madre, porque me encanta emprender, me encanta crear mi propio mundo, ¿no? En qué me apasiona mi día a día? Pues yo lo creo. Y ella lo hizo, ¿no? Siempre montó las empresas de lo que a ella le apasionaba. Y luego ha dado siempre mucho trabajo a muchas personas. Y eso también me gustó, creaba proyectos y daba emprendimiento a otras personas, daba un lugar en mi emprendimiento, ¿no? Y también soy de dar muchas ideas, que mi madre siempre tuvo muchas ideas de emprendimiento en la cabeza, que no le daba tiempo a llevarlas a cabo. Y a mí me pasa, muchas veces tengo ideas muy buenas y se las doy a otras personas. ¿No te has visto haciendo tal? Oye, qué buen talento tienes con tal. ¿No has pensado no sé qué? Oye, nunca se sabe si alguien se inspira y encuentra
eso, ¿no? Ese liderazgo interno de llevar su propio empleo, ¿no? ¿Tuviste que tener algún problema grave en algún momento y cómo lo resolviste? Un problema grave. No. He tenido muchos, muchos o ninguno, dependiendo de lo que sea grave, ¿no? Yo, Ok, mira, la vez que me pasó este problema tan fuerte que tuve de morir en vida, me sí, encontré la cosa más bonita del mundo, que era que mis dos exparejas, que son mis mejores amigos, fueron mis mejores amigos en ese momento. Entonces, fueron quien siempre han estado ahí y lo siguen siendo a día de hoy. Entonces, lo que más me gustó es descubrir que a pesar de que no siguiéramos juntos, éramos estaban ahí. estaban ahí, éramos amigos y nos seguíamos amando, aunque no fuéramos compatibles para una vida juntos, ¿no? Pero yo he estado en la boda de uno y he estado en el nacimiento de su hija y en el emprendimiento del otro, entonces ya no somos pareja, pero somos mejores amigos, para mí son hermanos, ¿no? Entonces me encontré eso, en las peores, ellos fueron lo mejor. Wow. Entonces, encontraste Arenia, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, me voy de mi casa, llego con el amigo de mi papá y Ujú. me dice que él quería estudiar y entonces él te apoyó con ese estudio, Me con lo me que tú quisieras estudiar. No, yo estudié sola por mi cuenta, trabajaba y estudiaba para O pagarme sea, no los fue el estudios. espíritu que te hizo despertar y Ujú. decir, tengo que estudiar. Eso es, me inspiró, pero no me pagó nada. Yo siempre trabajé y me pagué todo, mi carrera, mi otra carrera, mi máster, todo siempre me lo pagué yo. ¿Y en Ese qué fue trabajaste? ¿Saliste? A ver, me ah, voy de mi casa a los de 16. camarero, Quiero trabajo. Ok, que es perfecto, siempre hay, siempre me lo permiten. De hecho, adoro trabajar de camarero porque sí. han sido muchos años, he trabajado en catering, en hoteles, en restaurantes, he sido encargada, he ido probando muchos roles y lo que más me gusta son las cafeterías. O sea, trabajar en una cafetería es la cosa, primero que adoro el café y luego que me encanta hablar con la gente, entonces se convierte en un hábito. A las personas les encantaba venir porque yo estaba allí dando charlas, ¿no? Me ponía el café, pero hablaba de la vida y de los puntos de vista y las personas venían a contarme sus cosas y bueno, como siempre se me dio bien escuchar y hablar, pues al final encontré en trabajar en una cafetería, adoraba tener que hacerlo, ¿no? Entonces para mí no era un esfuerzo, era un recurso muy rápido de conseguir economía y con esa economía poder pagarme lo que yo quisiera. Entonces luego estudiaba y luego conseguía trabajo de mis estudios porque no dudo nunca en que lo voy a conseguir. Yo me pongo un objetivo y voy a por él hasta que lo consigo, y no paro hasta que lo consigo. Entonces, solo puede pasar una cosa, ¿no? ¿Quién es Dios? Para mí, Dios es la inteligencia universal. No creo que en ningún Dios que esté hecho a imagen y semejanza del ser humano. Entonces, para mí, la inteligencia universal es el que rige a través de patrones evolutivos la vida orgánica y la inorgánica, la creación, la manifestación y la inmanifestación. También por experiencia propia, ¿no? Que he ido teniendo, me encanta experimentar todo y tener una experiencia propia, llegar a conclusiones propias y saber por mí misma. Entonces, para mí, la inteligencia universal ha sido la manera de definir lo que para mí es Dios, lo que lo ordena todo, lo que da vida y lo que la quita. Entonces, ¿qué aprendiste antes y qué aprendiste o qué sumaste? ¿Por qué cambiaste tanto? Entiendo por qué te pasó esto, pero quiero saber el qué. Todos hemos vivido cosas fuertes que nos hacen entender la vida desde otro punto, literalmente. Ujú. Pero ¿ya habías encontrado algo? ¿Ya te habías encontrado a ti misma antes, tú, en este viaje de 16 a 38 y medio? ¿Te refieres por los estudios? ¿Que por qué había estudiado tanto? ¿O? No, olvídate de los estudios, Ujú. todo lo que habías hecho y tú logrado solita, haciendo y descubriendo por tu propia cuenta, que, o sea, de veras, sigo traumado por esto. Perdón. Entonces, ¿qué aprendiste? No, está increíble, o sea, increíble a niveles, O sea, todos, o sea, porque de verdad, o sea, a pesar de que te quebraste y te rompiste muchas veces, volviste a salir y con una sonrisa. Sí. Pero ¿qué fue esa fuerza que tal vez es lo que Miguel quiere preguntar? ¿Qué fue lo que te movió adentro? Porque yo creo que todos en el fondo tenemos una motivación. Algo nos mueve. O sea, ¿qué había? O sea, tu objetivo, pues sí, tal vez era
era tener algo, o sea, pero adentro, ¿qué era lo que te movía? O sea, ¿qué era eso que decías, bueno, me voy a levantar, voy a hacer esto y voy a tener buena cara y voy a sonreír a pesar de que, pues, Creo que había 2 opciones, o enfocaba toda mi energía, mi atención y mi intención en vivir o en morir. Y creo que era tan doloroso ir hacia morir, o sea, tan doloroso hacerme daño todos los días, hablarme mal todos los días, no creer en mí todos los días. Es tan doloroso cuando ya no le puedes echar la culpa a nadie porque has decidido irte. Ahora solo depende de ti y tú eres quien te está castigando todos los días, tú eres quien te mira en el espejo y no te dices algo bonito, eres quien te dices podría ser esto, podría ser aquello, quítate esto, quítate lo otro, eres incluso quien se está planteando operarse para verse más bonito o no comer o detestarte al final, ¿no? Y ese castigo era superior a enfrentar la vida tal como era y decir, bueno, ¿y si yo me monto mi película? ¿Y si yo me creo una vida mejor? ¿Y si empiezo primero creando una vida mejor aquí dentro y luego aquí fuera y luego mejoro el mundo en el que estoy? Porque matarme todos los días es como estar en una prisión mental a diario. Mm, Mm, Me parecía tan, no sé, no me quedó otra opción en el fondo, ¿no? Porque lo intenté. Intenté tirar la toalla y cuando tiras la toalla, ¿qué es lo que te queda? Morir poco a poco, no hay otra opción. O sea, entonces lo viví, lo experimenté y era tan arrollador, tan horrible morir a diario, que dije, lo siento, voy a elegir vida. No sé, había otra opción, no encontré otra. No encontré un camino intermedio, o vida o muerte. Y la muerte no parece muerte, pero lo es. O sea, el castigo diario, el no amarse a diario, lo es. Entonces, al final, al elegir vida, me encontré que yo era mi mejor amiga, mi mejor aliada de poder, era mejor que mi madre, era mejor que mi padre, era mejor que cualquier compañero porque estaba siempre para mí. Yo siempre estoy, mis 24 horas estoy conmigo. No hay nadie que pueda cumplir ese rol conmigo. Si me encontraba que me sentía sola en el mundo, no había nadie que iba a estar, que estuviera conmigo para quitarme esa Por eso sensación. te preguntaba quién es Dios para ti, o sea, o alguna fuerza superior en la cual confiabas y decías, güey, pues ahí me rindo. La verdad es que no, porque no creía en Dios desde pequeña, no, Sí. estaba en un colegio de monjas y cristianos y no comulgaba con la idea porque veía incoherencias. Veía que decían que eran muy buenos y que había que serlo, pero yo veía cosas que no tenían sentido. A mí me habían llevado a un colegio así, se suponía que mis padres entonces debían de ser buenos, y yo iba a un colegio así y mis padres no lo eran, ¿no? Veía gente ir a misa supuestamente porque creen en una fe que te hace ser un ser humano, mejor. mejor y ser un ejemplo de la sociedad, y la gente no podía ser más mentirosa, más falsa, más traicionera, ¿no? Entonces yo dije: "Lo siento, pero algo falla". Entonces me hice un poco agnóstica. Creo en algo que es superior, porque todo esto debe de venir de alguna parte, pero desde luego el ser humano no tiene ni idea, así que vamos a dejar las creencias humanas porque no me valen, y voy a ver qué pasa si experimento la vida, ¿no? Y me enfadé con Dios, ¿no? Y le dije: "Bueno, si Dios existe, pues no me vas a echar de menos tampoco. No creo que yo te haga falta para creer en ti, ya eres muy grande, eres muy poderoso, déjame en paz. No creo en padres, no creo en sociedad, no creo en Dios. Voy a creer en mí y luego voy tomando lo mejor de cada cosa, ¿no?". Y tuve que hacer un reset. Y entonces, ¿qué cambió de Arenia? Porque dijiste que hace un año y medio tú cambiaste y que ellos ya te ven como una nueva persona. Ujú. Quiero saber cómo era el antes, que seguro también fue una fregonería porque fuiste creciendo. ¿Y qué, en dónde cambió? No, no importa en dónde, sino dónde creció Arenia, hacia dónde se fue. Arenia fue antes, era alguien que iba a construir su familia, entonces mi familia se emocionó con ese plan, digamos, y la familia de la otra persona, ¿no? Ya yo encajé en su mente como en alguien que iba a hacer eso, ¿no? Cuando ese plan no salió, no sabían dónde ubicarme. Aun siendo joven, para ellos ya era alguien que estaba muerta en vida. Entonces, de repente me trataron como una persona mayor jubilada, ya sin plan de futuro siquiera, ¿no? Como desahuciada por el sistema. Y me sentí así. Y no entendí por qué. Tampoco había vivido nunca eso y nunca había acompañado a nadie en un punto así. Entonces, no entendía por qué tu propia familia no se da cuenta y te piensa de esa forma, ¿no? Entonces me fui, como tenía que haber sido otra vez como siempre, viajé
Y ahí que descubrí el que era el ser humano naturaleza, claro, no es ser humano social. Entonces, cuando volví después de 3 años, ellos seguían pensando que yo era aquella mujer rota y yo ya era una persona muy diferente, ¿no? No me reconocían ni físicamente, porque realmente en 3 años, con todo lo que viví, me cambió la voz, me ha cambiado la cara, me ha cambiado la fisonomía, se me han corregido, zonas del cuerpo, se me ha cambiado tantas cosas que alguien diría: no puede ser", ¿no? Mis amigos, después de cuando ya llevaba 1 año haciendo este proceso de conectar con el humano naturaleza, una de mis mejores amigas me vino a ver a Portugal y dijo: "Tú no has podido cambiar así en 1 año, ¿entiendes? O sea, tu voz es distinta, tu forma de andar es diferente, tu espalda, tu", y ella es osteópata. Entonces le dije: "Sí que se puede, sí", porque cuando uno suelta la historia personal, no te puedes hacer una idea de lo rápido que cambia la biología. Se autocorrige, se autoordena, se autorregula, se empiezan a recolocar cosas, te cambia la estructura bucal y fue increíble. Entonces, a mí me cambió radicalmente esos 3 años y al volver, ellos seguían intentando mirar en mí aquella mujer que se fue rota y yo no entendía qué traje me estaban intentando poner, pero yo no podía encajar en él. Era una proyección mental grupal. Y la propia proyección grupal era tan incómoda que yo no sabía encajar con ellos ni ellos conmigo. Entonces chocamos por varias veces, chocamos de manera muy incómoda, hasta que dije: "Ok, bueno, más adelante no hay problema, cuando tenga que ser, ¿no? Ya lo hemos intentado, primer intento no ha salido bien, bueno, pues ya saldrá, ¿no?". Y a distancia nos ha resultado mucho más cómodo que en persona. En persona no había forma, no, ellos esperaban una cosa de mí y yo no puedo ser eso. Entonces, lo siento, no encajamos. Ahora, a distancia sí, hay comunicación, hay escritos, ¿no? Hay algún mensaje, pero hasta ahí. Y nos va bien, es decir, ya somos adultos, somos mayores, somos libres y nos juntamos cuando queremos, ¿no? Las personas. No estamos obligados ni por nombre, ni por apellido, ni por ciudad. Hay que respetarse y cuando apetece uno queda y cuando no, sin sentirte obligado, ¿no? A hacer nada, ni a estar. Humano naturaleza, o sea, te dedicaste a callarte y estar en la naturaleza todo el tiempo. Lo cierto es que no, me encontré un ser humano que ya vivía en ese paradigma, es decir, donde el medio ambiente natural es primero y la sociedad es segundo. Nosotros lo pensamos al revés, lo social es primero y lo natural es segundo. Nosotros en la ciudad nos vamos de vacaciones a la naturaleza y ellos viven en la naturaleza y de vez en cuando van a la ciudad por cosas. Entonces, Ujú. la diferencia no es que sean hippies ni que sean antisociales, la verdad es que no. Me encontré gente haciendo grandes movilizaciones, escuelas libres, eventos de intercambio, de formación continua, de compartir, 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 crecer, 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 y gente de todo el mundo. Gente que a Portugal venía de Uruguay, que se iba a Sudamérica, que, wow, me encontré un mundo aparte que yo antes no veía, de gente interactuando por todas partes a través de eventos, movimientos, de también voluntariado, de ecoaldeas, de ¡guau! Era un paradigma paralelo al social que estaba ligado también al ser humano de siempre, al que siempre estuvo ahí, al tribal, al que tiene valores, el que mira la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde principios y valores, desde el respeto a ciertos roles y desde su religión, la naturaleza, es decir, los ciclos naturales y la vida, ¿no? Entonces, la vida para ellos era sagrada y entonces había que respetar cada cosa, cuidar y pensar y sentir bonito por la comunidad, pensar y sentir bonito para ti, y de repente te das cuenta de que se co-crea, ¿no? La Pero realidad tú ya se sabías que existía co-crea. esa comunidad. No, yo no, No, ¿cómo no. llegaste? ¿A dónde llegaste? Es que tú ya lo viviste, pero nosotros no. Entonces quiero saber qué Te pasó. contaba que empezó en un retiro España, me voy a a ¿dónde? Portugal. A Portugal. Y ahora en Portugal yo hago un retiro. Y en ese Sí, retiro se llega quedan dos mucha gente veces. y se queda. Pero Sí, yo en los trabajos energéticos y de conexión con tu cuerpo y contigo, de conexión, yo fui sí. conectando con algo más grande. En lugar de con la mente colectiva social o el inconsciente colectivo social o consciente colectivo humano, me conecté con el consciente colectivo planetario. Entonces descubrí que en lugar de tener ideas en mi interior más comunes para el que vive en la Ujú, ciudad, me empecé a tener ideas diferentes que me llevaban a un sitio, a un lugar en un momento en concreto y tú decías, ¿qué es esto? O sea, ujú. tipo, tienes que
la sensación de tengo que estar aquí. Y justo llegaba aquí y ¡pum! Llegaba alguien en ese mismo instante. Y era una, ¿qué es esto? Y es como si hubiera patrones sociales de conducta, son patrones cognitivos conductuales que se dice, y Sí, estamos acostumbrados a movernos por esos patrones. Patrones que ya están establecidos, escenas que ya están establecidas, poses que ya están establecidas, ¿no? Hasta las poses de la fotografía o de... Todo está establecido. Sin embargo, cuando te mueves hacia el otro lado, nada está establecido. Tu cara está suelta, relajada, tu cuerpo, tu tal cual. El cuerpo empieza a soltarse y a crearse una movilidad y a pasarte cosas y a empezar a comer distinto y pasa solo. Se activa la inteligencia biológica, se activa la sabiduría ancestral que tenemos como biología. El ser humano tiene 7 millones de desarrollo evolutivo, solo el ser humano. 250.000 años de Homo sapiens, solo el ser humano. Y nosotros estamos esperando a que nos domestiquen desde la infancia. Cuando te sueltas la domesticación, surge una inteligencia en ti y empieza a pasar cosas a tu alrededor y tú empiezas a conectar con el alrededor de una manera tan sobrenatural que te das cuenta de que vives en un paraíso natural y se te había olvidado. No te sí. habían enseñado a mirar el mundo, primero naturaleza y luego sociedad, y cambia todo. La gente, cómo te relaciona y qué acaba pasando, ¿no? El programa se llama Activa tus dones. ¿Qué dones fuiste activando? Pues No, o mira, sea, Por cierto, por cierto, me encontré, wow, es que tendría tanto para contarte, pero dale, dale, tenemos tiempo, está increíble lo que me estás sí, platicando. De verdad, te voy a decir algo. Eres un ejemplo a seguir. gracias. Muchas gracias, Miguel. No hay nada que agradecer. Gracias a ti porque le puedes enseñar a las personas que solamente se necesita una sola cosa confianza en ti. y ya. Y ser, sí, y ser, Wow. Y ser, claro, pero pues es que si no, ¿cómo vas a ser sin la confianza en ti? claro. Claro, confianza en ti está. Y saber qué es la libertad, Arenia. ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa soy libre? Y yo voy a poner esta alegoría o este ejemplo de qué es ser libre. Venga, Un día soñé que, pues el sueño fue lúcido, es decir, fue una escena que yo viví físicamente, ¿no? Pero no estaba pasando aquí, pero estaba pasando en mi mente. Entonces, yo vi el futuro. sí, Estaba en 2020 y yo vi lo que tenía que pasar los siguientes años. Y era que yo me iba a preparar para hablar para muchas personas. Entonces, yo me di cuenta porque viví una escena. Y la escena era, yo me veía con los brazos así abiertos, yo estaba desnuda y estaba en un escenario lleno de gente. Había mm, muchísimas personas sentadas enfrente. Y yo estaba desnuda y con toda la tranquilidad me estaba paseando por el escenario mirando a todo el mundo con mucho respeto por mí, ok. no con necesidad de atención, sino al contrario, mucho respeto por mí. Y una Como si estuvieras vestida, pues, no, y no, luego, desnuda ¿no? de verdad, la sensación era de desnuda de no tengo nada que ocultar, ¿no? Ok, ok. Podría ser el símil o lo que yo podría sacar de ahí, pero la escena era que yo estaba desnuda delante de todo el mundo y me estaba paseando por el escenario, moviéndome así, y yo les preguntaba a esas personas, ¿te sientes libre para estar aquí desnudo? ¿Te sientes libre de la mirada de los demás? ¿Te sientes libre para amarte a ti mismo independientemente de cómo sea tu cuerpo? ¿Eres capaz de estar aquí en el escenario en este momento desnudo? Y en ese momento las personas, ¡clac!, se daban cuenta de qué era la libertad. La libertad es que quien ¿Qué tú puedo eres hacer tú? solo depende de ti. Como tú te ves solo depende de ti. Como tú te piensas solo depende de ti. Y eso te da toda la libertad, la real, la que existe de verdad. Yo me pienso, yo me siento y yo, solamente yo, decido quién soy. Y los demás son libres de interpretarme y de pensar lo que quieran de mí, pero lo cierto es que no piensan sobre mí, No, aprovechan que me ven para pensar sobre ellos mismos. Y eso me siempre. dio también la segunda libertad. Nadie me ve, nadie me conoce y nadie piensa sobre mí en realidad. Piensan sobre ellos mismos, sobre lo que les refleja a ellos mismos. Yo solo soy un espejo, entonces me convertí en un reflector. Cada uno ve lo que quiere ver. Y yo soy libre y me sigo pensando a mí misma quien esté delante, lo cual hace que no tenga vergüenza de nada y de que las situaciones me hagan reír y me lo hagan pasar bien,
porque no tengo expectativas y no me importa lo que los demás piensen de mí. Yo voy con todo el amor que puedo dar y eso depende de mí. Ahora, cómo el otro se lo toma, eso ya no depende de mí. Y yo valoro la libertad de los demás porque valoro la mía. Claro. Entonces, para mí eso es libertad y para mí se traduce en algo muy pequeño, ¿no? Tu mente te pertenece a ti, tu pensamiento te pertenece a ti. Háblame del libre albedrío. El libre albedrío está un poco supeditado a que nacemos dentro de modelos cognitivos conductuales, es decir, de sistemas de creencias, desde el sistema de creencias familiar, social y mundial, que condiciona tu conducta desde la infancia. Entonces, ahí el libre albedrío no sé dónde cabe, ¿no? Ahora bien, cuando uno está bajo tantos paradigmas, sujeto a estos sistemas de creencias, obligado sin saberlo y a veces sabiéndolo a tener que hacer o actuar de determinada forma, pero no te queda otra porque no sabes si hay otra cosa más, ahí el libre albedrío en realidad es fluir con lo que está pasando y tomártelo lo mejor que tú puedas. Y ese es tu libre albedrío interno, no es quién soy yo aquí dentro, porque quién soy yo aquí fuera estoy un poco obligado por las circunstancias, ¿no? Ahora bien, ¿qué libre albedrío podría haber si todo está orquestado de alguna forma? ¿Tú crees? Sí y no. ¿Cómo te creas tú? Tú creas en tiempo presente, lo has dejado claro, ¿no? No hay otra. Imagínate, el libre albedrío, cuando una No, persona... digo que si ya todo está tejido. Te explico por qué está tejido, porque estamos acostumbrados a vivir bajo patrones. Entonces el patrón ya está hecho. Voy a hacer A, luego B, luego C. De hecho, cuando vas a un psicólogo te dice, ¿has hecho A? Ah, entonces te está pasando B. Sí, entonces se sale con C. Hasta el I Ching trabaja así, o sea, esos patrones, A, B, C. Esto va por aquí, luego va por aquí, luego por aquí, ¿no? Entonces, al final yo me lo encontré, son muchos años de sesiones con personas, ¿no? Son patrones conductuales, sé cómo empiezan y sé cómo acaban. Entonces puedes salir cuando tú quieras. ¿Hasta qué punto entonces no puedo predecir el futuro de alguien? Si veo que está haciendo A, entonces sé que luego va a B y luego va a C, ¿no? Cuando aprendes patrones, entonces sabes dónde están las personas, lo miras, lo reconoces, lo puedes comprobar por ti mismo. Entonces, eso no es saber el futuro. Y ojo, hay muchas personas que leen el futuro así, consciente o inconscientemente, conocen los patrones de conducta y lo usa hasta alguien para tener técnicas de venta y venderte algo, ¿no? Conocen los patrones de conducta y lo utilizan a su favor o en tu contra también, ¿no? Entonces ahí el libre albedrío es para el más listo, ¿no? Usa los patrones de comportamiento de los demás y te inducen en una dirección o te inducen en otra. Ahora bien, ¿cómo se sale entonces de esos patrones? Cuando yo salgo de los patrones sociales construidos por o para sociedad, sanidad, economía, industria, que son las grandes fuentes de patrones de control, y yo salgo de esos patrones, ahora hay otros patrones que operan, que me guían, que son los patrones naturales. Yo soy un ser vivo natural y yo vivo en torno y en base a patrones de vida naturales o patrones de vida universales, como los queramos llamar, pero yo soy vida orgánica en desarrollo en un patrón que ya está creado. Entonces, la razón de que tú y yo sepamos que somos humanos es que tenemos una plantilla humana que tú estás desarrollando de una manera y yo de otra. Pero al fin y al cabo hay un patrón evolutivo ya creado ahí. De alguna forma, ahí tampoco tengo yo mucho libre albedrío. Ahora, el libre albedrío podría ser que yo voy a desarrollarme en una dirección y tú en otra. Podríamos haber nacido el mismo día, a la misma hora y tomar decisiones diferentes, como dos gemelos. Yo soy un humano, tú eres otro, y entonces cada uno de nosotros toma decisiones cada momento, cada instante, y todo eso acaba creando que tú seas único y yo también. Entonces, para mí el libre albedrío está por un lado sobre cómo me tomo yo la vida aquí dentro cuando no puedo elegir, y sobre que yo me reconozco que soy un patrón evolucionando continuamente, pero es que ya soy un patrón de vida. Y todos los patrones de vida encajan de forma sistemática, pero no sistemática como un sistema tal como se pretende hacer en una sociedad. Cuando se esfuerza a crearlos como en una sociedad, el ser humano deja de evolucionar, porque es predecible todo. Pero cuando tú te relacionas con los patrones naturales, la matriz natural, en vez de la matrix artificial, los patrones cognitivos y conductuales que se te van ofreciendo son totalmente evolutivos. Es lo que hizo, por ejemplo, que mi cuerpo se desarrollara de determinada manera, que mi voz cambiara, que mi cuerpo se reordenara. Son patrones naturales que te permiten que tu biología se reorganice hacia patrones eficientes de vida. Y eso también existe. Puede uno vivir entre los dos mundos, como decía, ¿no?
y soltando los patrones que son repetitivos, automáticos y domesticadores, que al final son artificiales. Eso no es vida. Estar repitiendo lo mismo continuamente no es evolución.